Todo listo, señoras y señores, para el arranque de la segunda etapa en el clásico rinconino entre 24 de septiembre y Nanagua. Victoria parcial del 24 por 1-0. Esperemos que en esta segunda etapa haya más goles para que sea, para darle emoción a este pintoresco clásico que paraliza el populoso barrio de Rincón. Movió primero y después vino el silbato al cuadro del 24. En marcha la segunda etapa. Está ganando 1-0, como ya mencioné, el equipo local. Rechazaba Rodrigo Esquivel para Nanagua. Entonces va a ser un saque lateral a favor del 24. Partido importante. Va moviendo el 24. Ahí jugaba Armoa, la quería Mitchell. Va saliendo Ronnie Bogado. Ronnie Bogado juega con este lado para Duarte. Duarte que va teniendo. Levanta Duarte la pelota, va corriendo Echeverría. Y va Echeverría. Estaba adelantado, dice el árbitro. Jugada invalidada. Va a ser tiro libre indirecto para el 24 de septiembre de Rincón. Va a reponer el 24. Carlos Rojas. Va saliendo. O sea, va a salir, mejor dicho. El 24 de septiembre. Va jugando. La pelota arriba. Ahí la quiere Ronnie Bogado, el golpe de cabeza de Bogado, presiona Mitchell en el 24, recuperó muy bien el pase para Portillo, devuelve para Mitchell Medina que remata, la pelota que va muy desviado, va a ser saque de portería para el 24 de septiembre, pero para Nanagua en este caso, el que intentaba en el 24, ahí va saliendo el auriazul. Levanta el balón Duarte que mantiene. Qué buena acción aquí del jugador de Nanagua. El pase para Duarte. Se viene Duarte, va Duarte. Conduce Duarte muy bien. Se mete al medio. Viene la cobertura. Y va rechazando la defensa del 24. Recupera Ronnie Bogado. Se equivoca en el pase que quedó muy corto. Pero viene la cobertura de Ramírez. Ramírez que juega atrás. Ahí va teniendo Jeremías Bogado. Ramírez que quería, llegaba Portillo, insiste el 24, el árbitro señala que tiene que ser balón para el 24, saque lateral para el conjunto blanco y negro que está ganando por la mínima diferencia. La pelota arriba buscando a Armoa, rechaza de cabeza, en este caso Juan Carlos Ledesma, lateral para el 24, que está sobre terreno rival. Carlos Rojas que ya hacía el saque lateral, escapa Armoa, se apoya en su compañero, el pase buscando allí a Esquivel, se le fue la pelota, va a ser reposición de portería para el cuadro auriazul. Buena concurrencia del público, muy bonito está el ambiente, una tarde ideal para la práctica del deporte. La pelota arriba, marcaba Rojas de Echeverría que peinaba, pero Duarte no estuvo atento para poder filtrarse. Joao Rolón que se queda con el esférico. Va a salir 24 de septiembre. Arriba el envío. Allí mete el pase, la pelota arriba. Allí intentaba recuperar el cuadro de Nanagua. Le queda el 24, el disparo a las manos del arquero que va saliendo Tobías. Y termina cerrando Ronnie Bogado. Qué buena oportunidad tuvo el 24. Dudó el arquero, sin embargo, aquí Nanagua que intenta salir. Presionaba Mitchell Medina. Lateral para Nanagua. Ahí va el envío. Recibe Ramírez.
Va a ser lateral otra vez para el cuadro auriazul. Allí buscaba Echeverría, termina rechazando Barrios. La pelota arriba, punteaba allí Armoa y le termina quedando a Tobías Alonso, que va saliendo para el Club Nanagua. Echeverría, que no la puede controlar, recupera 24. Cuidado con esta infracción, dice el árbitro. Y esta ocasión amerita una sanción disciplinaria. Y parece ser que no va a haber. Sí, va a ser amonestado. Ahí vino la infracción durísima por parte del jugador del 24. Bueno, fue un choque, en realidad. Ahí está caído tanto Duarte como el jugador del 24. Veremos a favor de quién termina cobrando la infracción el árbitro. Fue un choque y va a ser amarilla para ambos. Amonestado Esquivel y también Duarte. Esquivel y Duarte amonestados en este encuentro. Va a ser tiro libre para... A ver finalmente para quién termina cobrando. Va a ser para... Tiene que ser para Nanagua. Lo que no termino entendiendo es por qué lo amonesta a Duarte. Bueno, va a ser tiro libre para el auriazul. Un corte temerario que termina realizando el jugador del 24. Tiro libre para Nanagua. Está Jeremías Bogado, encargado de la ejecución. Autoriza el árbitro. Va Jeremías, que amaga, mete el pase, va jugando allí para Echeverría, que gira, termina rechazando Brian Rodríguez. Va a ser tiro de esquina para Nanagua, que buscará llegar al tanto de la paridad. Va a ser córner para la República. 1-0 el marcador. Estamos sobre 7 minutos y medio de la segunda etapa. El autor del gol en el 24, Oscar Esquivel. En el primer tiempo, ahí autoriza el árbitro al envío, el golpe de cabeza. Ya hubo infracción, dice el árbitro, falta en ataque. Va a ser saque para el conjunto de 24, en este caso tiro libre. Va a salir el cuadro local. Ahí no se apura el jugador del 24, que va despacito, a paso de tortuga, como se dice, Osvaldo Fernández. Le acerca la pelota allí el jugador de Nanagua. Va a salir Joao Rolón. Rolón, que va levantando el balón arriba. Pelota que va saliendo, que va levantando la pelota. Va a ser ahora salida para Nanagua a través de un saque lateral. Para el 24, perdón. El saque lateral. Saque de manos para el 24. Ya va jugando rápidamente el receiver Armoa, que va el disparo. Termina pasando cerca del poste. Armoa, que le cedía a Rodríguez, que remató, pero no tuvo dirección de portería ese balón. Envío largo buscando a Echeverría. Va Echeverría. Viene buscando allí su compañero. Recupera el 24 de septiembre. Ahí otra vez aparecía para cabecear Denis Galeano en Nanagua. Esto va a ser saque lateral para el 24 de septiembre. El clásico rinconino lo ven por Limpio Digital.
Juega el 24. Intenta recuperar a Nanagua y lo logra por intermedio de su capitán Ronnie Bogado, que tocó para Jeremías Bogado. Conduce el número 10. Abre para Duarte. Duarte que recibe apoyo. Toca nuevamente para Jeremías. La marca es de Rojas. Y termina impactando contra el árbitro. Va a ser tiro libre para Nanagua porque lo empujaba Rojas, según lo que advierte el árbitro. Va a ser tiro libre para Nanagua. Agradecemos también a todas las personas que están sintonizando nuestra transmisión a través de Facebook y YouTube. Va a ser tiro libre para el auriazul. Jeremías Bogado, uno de los referentes en este cuadro de Nanagua, va a ser el encargado de la ejecución. Hasta ahora no ha sacado mucho provecho el cuadro de azul a través de la pelota parada. Veremos si ahora lo logra. Autoriza el árbitro el envío directo a la portería. Yorro lo que termina rechazando. Ensaya la pirueta, le queda a Ronnie el disparo. Rebota en la marca. Le va quedando a Portilla. Infracción, dice el árbitro. Falta, dice el árbitro. Amonestado Marcelo Ferreira. Va a ser tiro libre para 24 de septiembre. Cuando seguimos actualizando resultados en otros escenarios, nos vamos hasta la Serie C, donde Ñuble está ganando por 2-0 a 24 de septiembre de Itapuamí. Tiro libre que va a corresponder al 24. La pelota larga buscando a Esquivel, que se metió Esquivel, el cabezazo. Rechaza la defensa del cuadro de Nanagua. Duarte que levanta de cabeza buscando a Jeremías. Infracción no hubo, dice el árbitro. Echeverría que aguanta y gira muy bien y viene Echeverría. Mete el pase para Duarte, va Duarte. Le termina marcando, sin embargo le queda a Jeremías Bogado. Conduce Jeremías Bogado la pelota, va Bogado, jugó para Echeverría. No pasó nada, dice el árbitro. Se enoja la hinchada de Nanagua. La pelota larga de Fernández buscando a Armúa, la recibe Armúa, le termina pellizcando Ramírez. Ahí se iba encerrando Candia y va a ser finalmente saque lateral a favor del 24, que se mantiene sobre terreno de Nanagua. El saque de manos para el equipo local. Ahí va el envío, quería Armúa, le queda otra vez a Esquivel. La pelota que vuelve a salir. Va a ser nuevamente saque lateral. Otra vez lateral para el 24 de septiembre. Lo va a jugar Rojas. Carlos Rojas, el envío, va Armúa, al golpe de cabeza. Buscaban a Michel Medina que no llegó. Saque de arco para Nanagua. Va a salir Tobías Alonso. 1-0 gana el 24. ¿Qué partido estamos teniendo? El clásico de Rincón se vive aquí a través de Limpio Digital. La pelota que queda botando le queda a Duarte. Le termina punteando el balón. Allí, en este caso, era Will Argüello el que rechazaba para el 24. Lateral que lo va realizando José Ramírez para Nanagua. El golpe de cabeza de Duarte. Quería allí Jeremías Bogado. Recupera Echeverría Bogado. La presión. Sigue Jeremías Bogado, que metió el pase de lujo. Llega Duarte para el centro. Llegó el disparo. Joao Rolón el rebote. Y en dos tiempos se queda Joao Rolón. Sensacional el pase de Carlos Duarte. Y José Ramírez que llegaba por el otro sector. Por el sector izquierdo. Para definir de volea prácticamente allí, de primera mejor dicho. Termina atajando Joao Rolón y en el rebote se vuelve a quedar Joao. Va a ser salida para el 24 de septiembre de Rincón. Lo tuvo Nanagua para empatar. 0-0 el marcador entre Sportivo Peñón y Nueva Estrella.
Sale desde el fondo. Joao Rolón. Ahí la tiene Michel Medina. La cobertura era de Ronnie Bogado. Le cometieron falta. Va a ser tiro libre para Nanagua. 0-0. Empata también Luciano del Alba y Ribereño. Va a salir el cuadro de Nanagua. Cambia que va jugando. Jugó para Ronnie Bogado. Ronnie, la cobertura de Portillo, que hizo un sensacional corte. Iba Portillo levantando muy largo para que corra Esquivel. Rechaza la defensa. Cuidado que se viene Jeremías Bogado. ¿Y qué pasó? Dice el árbitro. Ay, ay, ay. Termina cobrando una infracción. También haciendo que se despierte la furia del público de Nanagua que reclamaban. Va a ser tiro libre para 24. Está caído el jugador del 24, que ya se va reponiendo. Resultados parciales en las demás canchas por la Serie A. Están igualando 0-0 Lucero del Alba y Ribereño. Peñón también está igualando sin goles ante Nueva Estrella. Y aquí la victoria parcial del 24 ante Nanagua por 1-0. Nos vamos a la Serie B, donde Colón está ganando por la mínima diferencia. 6 de enero Guaraní le está ganando 1-0. 1 de mayo Río Salado y San Juan empatan sin goles. Por la Serie C, Sudamérica iguala también sin goles ante Cerro Corá y Ñupotu. Le está ganando 2-0 a 24 de septiembre de Itapugamí. Quedó libre el Inter de Don Bosco. Va jugando el 24, la pelota larga, golpe de cabeza defensivo, va saliendo Nanagua, la tenía Denis Galeano, jugó para Jeremías Bogado, conduce el 10, Duarte, el sombrerito de Duarte, espectacular, qué distinguido Duarte, que giró, pero no encontró compañero, sigue Duarte, no se le muestra a nadie, la pelota para Echeverría, devuelve para Duarte, y ocasión buena para Nanagua, rebota en la marca y rechaza Brian Rodríguez. Buena cobertura allí del Chori Ledesma. Va teniendo aquí Jeremías Bogado para Nanagua. Insiste Nanagua. Echeverría que recibe. Llega Bogado, pero le quedó largo el balón. Señoras y señores, lo está buscando Nanagua. Está apurando al cuadro de 24. Pero hasta ahora no ha tenido una ocasión buena, salvo ese remate que tuvo Ramírez tras ese espectacular centro de Duarte, que está teniendo una participación destacada en estos últimos minutos. El partido siendo bastante desequilibrante. Se va a realizar una modificación en instantes en el 24 de septiembre. El golpe de cabeza era de José Ramírez. Recupera Michel Medina para el 24. Otra vez rechaza José Ramírez y otra vez recupera el 24. Le queda Cachito Esquivel que mete el pase. No se entendieron y va cubriendo Ledesma, que deja salir. Va a ser saque de arco para Nanagua. La República, que está presente también aquí en la cancha del tradicional rival. Va saliendo el auriazul. La pelota atrás. Cambia que se equivoca, recupera Portillo para el 24, va Portillo en cara, Portillo, sigue Portillo, excelente el corte de Ledesma y va a intentar salir Nanagua, le queda Ramírez, muy largo para Bogado, pero llega la cobertura Duarte, va Duarte, juega para Ronnie Bogado, deja para Jeremías que levanta la mirada, mete el envío para Duarte que recibe, levanta la cabeza, conduce Duarte, el pase filtrado, ahí a ver si llega, mete el centro Rodrigo Esquivel y va a ser saque de esquina para Nanagua cuando se va a realizar una modificación en el 24 de septiembre. Va a ingresar Iván Real, puede ser Iván, ahí voy a consultar otra vez la planilla.
El 15. Iván Curril, según lo que dice la planilla. Iván Curril. Va a ingresar Iván Curril entonces. El que se va a retirar, ahí vamos a ver quién es. Pero ya lo están sacando en camilla. ¿Es Esquivel? ¿Era el 10? ¿O no? No, no es Esquivel. Esquivel está allí. ¿Quién es? Bueno, lo vamos a ver aquí cuando lo traigan. Puede ser. Bueno, va a ser saque de esquina para el 24, que va a realizar otra modificación de paso. De ingresó Iván Curril. Allí va saliendo el 24 de septiembre. Mala resolución en el córner. Y Esquivel que ya tocó para Portillo. Viene Portillo. Portillo que encaraba. Portillo se mete. Portillo. No pasó nada, dice el árbitro. Y va a ser reposición para 24 de septiembre. Ahí está. La pelota arriba, reclama una falta Echeverría, no pasó nada, dice el árbitro, va rechazando el jugador del 24. Va a ser cambio. Se retira Will Argüello. Va a ingresar con la camiseta número 6, se retira Will Argüello. Ingresa con la 17 Víctor Daniel Núñez. Y lo apura Rodrigo Esquivel. Se viene aquí la contra. Cuidado. Se merece una amonestación el jugador de 24. Pero ya se retiró. Lateral para Nanagua. Atención, señoras y señores, porque con esta modificación, señoras y señores, el 24 de septiembre agota sus ventanas. Va recuperando Nanagua. La pelota larga buscando Echeverría, que recibe de espalda. Infracción. Falta. Tiro libre para Nanagua. Va a ser tiro libre. Se retiró Michel Medina. El que había ingresado se lesionó y volvió a salir. Decía que 24 de septiembre ya no puede realizar cambios porque agotó las 3 ventanas. En la primera etapa ingresó Michel Medina. Se retiró, en ese caso, Páez. Y luego, en la segunda etapa, primero ingresó Curril para que vuelva a salir Medina, que había ingresado anteriormente. Y recién, en otra ventana, acaba de ingresar Víctor Núñez y se retiró Will Argüello. Por lo cual, el 24 ha agotado sus 3 ventanas. Cuando tenemos gol de Río Salado en la Serie C. Está ganando por 1-0 a San Juan, con 1 menos el cuadro azulgrana. También, con otra actualización, Guaraní había marcado recién y está ganando 2-0. Amplía la ventaja. Eso, perdón, es en la Serie B. Dije Serie C. Ahí corrijo. Serie B. Se retira en el conjunto de Nanagua con la 14. En este caso es Marcelo Ferreira. Ingresa con la 16 Blas Riveros. Tiro libre para Nanagua. ¿Ingresó Riveros para realizar el tiro libre? Me parece que sí. Va a ser tiro libre para... Tiro libre para el Auriazul.
Autoriza el árbitro. El pase para Duarte que mete el centro al medio. Termina cortando la defensa del 24. Va a ser tiro de esquina para Nanagua. Era una buena ocasión, buen intento por parte del equipo de la República. Va a ser córner otra vez. Córner. Ahí va el envío, el cabezazo. ¡Rebota! ¡Gol! 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 ¡De Nanagua! ¡Lo empata el cuadro auriazul! Tanta agua que cae al cántaro que se iba a terminar derramando. Y así sucedió. Lo empata Nanagua. Imposible visualizar quién metió porque parecía que en primera instancia era autogol. Pero después lo termina empujando. Esto está 1-1, señoras y señores. Se reanuda la acción, el envío largo le queda al portero. Cuando por esta misma serie acaba de marcar el Sportivo Peñón, que le está ganando 1-0 a Nueva Estrella. Aquí 1-1 empatado el clásico rinconino. La pelota larga, el golpe de cabeza. Hubo un autogol. Autogol por parte del 24 de septiembre de Rincón. El defensa que termina desviando. Que me parece que fue el 18, el 16, el 14, perdón. Si no me falló la vista, fue Juan Barrios el autor del autogol. Va el envío largo buscando a Portillo. Sale apuradamente el arquero de Nanagua. Tobías Alonso que levanta. Echeverría que baja. Excelente entrada del número 9. La pelota larga del 24. Viene Cachito. Esquivel. Cachito. Viene las coberturas de José Ramírez. Recupera Esquivel. Mete el pase para Portillo. Portillo se mete al área. No pasó nada. Dice el árbitro. Despeja la defensa. Y va a ser... Va a ser lateral para el 24 de septiembre. Juan Barrios, el que convierte el gol en contra. Va a ser el balón favorable a Nanagua, que va a reponer. Cuando el árbitro señala que va a haber pausa para ir atrás sobre 28 minutos. Tiempo muerto, termina señalando. Corrijo la información que daba hace unos instantes. Había dicho que Peñón estaba ganando 1-0 a Nueva Estrella. Es al revés. Nueva Estrella le está ganando 1-0 a Peñón por esta misma serie. Vázquez. Aguardamos que arranque y que se reanude el juego. Uno a uno, empatado el clásico de Rincón. Se hace sentir también las hinchadas. Ahí estamos viendo al público del 24. Cuando también saludamos a todos los que están viendo por YouTube. Estamos llegando a 100 views. Que me parece que tiene que ser récord sacando finales, ¿verdad? En views en YouTube. Récord personal me refiero, ¿verdad? En una segunda fecha. Eso nos da
la pauta de lo que significa el clásico rinconino, que está igualado 1-1. Retornan a la cancha los jugadores. ¡Dale, fuerza, fuerza, fuerza! Nos quedan 15 minutos de infarto y un poquito más porque seguro que el árbitro va a agregar unos minutos. Tiro libre. No, va a ser saque de arco. Perdón, saque de arco. Saque de arco que va a corresponder al conjunto visitante. 30 minutos de la segunda etapa. Quedan 15 más lo que adiciona el colegiado. Va a salir el árbitro. El árbitro que está siendo bastante cuestionado, sobre todo por la parcialidad de Nanagua. Duarte que termina recuperando para Laura. Se metió el pase. Echeverría que no pudo alcanzar. Le quedan las manos a Joao Rolón, que va a salir para el 24. Va jugando con su compañero. Recibe allí el recién ingresado, el 15, Curril, que va ganando un lateral, que ya juega rápidamente para, en este caso, el 17, que va saliendo Víctor Núñez. Otro lateral. Curril otra vez. Ahí va jugando para Núñez. Cambia de lado para que la tenga Cachito Esquivel, que mete el cabezazo. Viene Armoa, que mete el cuerpo, le queda Portillo. Viene la cobertura de Candia y va saliendo Nanagua. Se viene la contra. Jeremías Bogado que va saliendo. Conduce Bogado, toca para Duarte que recibe. Mete el pase para Echeverría. Intentó la pared que no pudo ser. Rechazó el Puchi Roja. Sin embargo, va recuperando otra vez Ramírez para Nanagua. Va jugando para Jeremías Bogado. Jeremías Bogado que encara. Tiene Bogado. Bogado que va jugando para Ramírez. No, el árbitro que termina dejando seguir. Reclamaban la falta los jugadores y el público de Nanagua. La pelota larga, el golpe de cabeza defensivo de Ledesma. Muy largo el balón, le queda en sus manos a Joao Rolón. Va saliendo el 24 de septiembre. La pelota buscando a Armoa, que intenta el taco, le queda Ronnie Bogado, va saliendo Nanagua, recupera muy bien Curril. Va jugando el 24, recupera Nanagua, levanta la pelota, Ledesma, ya va jugando Duarte que deja para Jeremías Bogado, va Jere, la marca es del Puchi, metió el pase para Echeverría, sale el Rolón, posición adelantada, dice el árbitro, va a ser saque, va a ser tiro libre, indirecto para el 24. Al envío directo, bajo de cabeza Armoa, le quedó a Portillo, Portillo que encaraba Portillo, la cobertura de Ledesma sensacional y puede ser la réplica para Nanagua, si lo hace bien puede ser. Va jugando Jeremías Bogado para Duarte, Duarte que deja para Jeremías, Jeremías que recibe, toca con Ronnie Bogado, Jeremías que juega con su compañero, va el que jugaba era el 16, Blas Riveros, la pelota para Ronnie Bogado. Duarte recibe Ramírez, envío largo para Echeverría, no pasó nada, dice el árbitro, se tiró, termina advirtiendo el colegiado, no cobró nada para Nanagua, va a ser salida para 24, que va conduciendo por el otro sector, la tiene allí el cuadro local, el envío largo que termina cortando Rodrigo Esquivel, lateral para el 24, recibe Armoa. Alejandro Armoa que insiste, el lateral para Nanagua, quedó sentido el jugador auriazul. Va teniendo, va a ser salida para Nanagua, quedó sentido el jugador del conjunto auriazul.
Se va levantando el capitán Bogado, el que estaba sentido. Va a ser saque lateral para el conjunto de Nanagua. Ahí quedó sentido también Duarte en el cuadro de Nanagua. Va a ser retirado. Va a reponer el cuadro auriazul. Va a realizarse un cambio en Nanagua en instantes. Lateral que va a corresponder al equipo visitante. El marcador está igualado 1-1 en el clásico rinconino. Ingresó con la camiseta número 19 en Nanagua Javier Sanabria. Aquí el árbitro termina cobrando. Va a ser una mano. Va a ser salida para Nanagua. Tiro libre que va a corresponder al cuadro azul y oro. Se va a encargar el portero Tobías Alonso. Va saliendo desde el fondo el conjunto visitante. Ahí va intentando Nanagua, rechaza la defensa, le queda Ronnie Bogado que levanta, termina el gol sacando de cabeza la defensa del 24. Esquivel que hace rebotar en la marca. Va a ser saque lateral para la escuadra del 24. El golpe de cabeza defensivo de José Ramírez va a ser saque lateral para el cuadro local. Van jugando por la posición de Rodríguez. Abre por el otro lado con Osvaldo Fernández. Va Fernández que mete el pase. No pudo controlar. En este caso Víctor Núñez. Va saliendo Nanagua. Aquí la falta. Va a ser tiro libre para Nanagua. Sanabria el que recibía la infracción. Jeremías Bogado que va conduciendo. Va Jeremías. Buena acción personal. Intentaba conectarse por el otro lado con Denis Galeano. Recupera Brian Rodríguez. Jugó para el jugador número 15 del 24 que va a meter el centro. Va a escurrir el centro. Armoa. ¡Gol! Del 24 de septiembre de Rincón. Apareció la torre Armoa. Alejandro para conectar el excelente centro que le mandó por el sector derecho Iván Curril. Se elevó en el aire Armoa para conectar de cabeza y de esta manera se adelanta nuevamente en el marcador el cuadro local. Vuelve a golpear el 24. Esto está 2-1 cuando estamos en los minutos finales. Sobre 38 minutos de juego. A los 38 el gol de Armoa. 38 de la segunda etapa. Obviamente faltan 7 al minuto 83 si es que le gustan ese sistema de tiempo. Va a mover otra vez Nanagua. 2-1 el partido. Autoriza el árbitro. Se pone en marcha nuevamente el encuentro. Ahí va jugando Ronnie Bogado que juega por este lado
con Blas Riveros, ya metió el pase para Ramírez, que intentaba jugar con Sanabria, marca Ramírez, recupera, va Sanabria, conduce Sanabria, mete el pase para Echeverría, oportuno el cierre de Brian Rodríguez, levanta Brian Rodríguez, buscando a Armoa, viene por allí la cobertura de Ledesma, que cede de cabeza para Tobías Alonso, que va jugando por el otro lado inmediatamente con Oscar Candia que va saliendo. Va Oscar Candia, juega para Blas Riveros. Insiste el cuadro auriazul. Va Jeremías y va a ser tiro libre. Infracción, termina señalando el árbitro. Le cometieron la falta a Jeremías y va a ser tiro libre para el auriazul, que va a tener otra chance de pelota parada para intentar igualar las acciones. Estaba empate, todo igualado, hasta que hace instantes nada más, hace 2 minutos, Brian, en este caso Alejandro Armoa, termina conectando de cabeza para marcar el 2-1 parcial. Aquí lo va a tener Nanagua con este tiro libre. Se va a encargar. Están en línea de remate Blas Riveros. Y también, ahí está, el que acomoda es Blas Riveros. También está con él José Ramírez. Ramírez o Riveros, me parece que está mejor perfilado Riveros. Se enciende la alarma de gol en la portería de Joao Rolón. Ahí se ensalza la bandera de la mancha negra. Autoriza el árbitro Riveros al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nanagua, señoras y señores! Lo hizo Blas Riveros, espectacular remate que termina metiéndose por la portería, por el palo derecho de la portería de Joao Rolón, y de esta manera el auriazul, la República, termina igualando las acciones, y esto está 2-2 a los 42 minutos, a los 42 el empate de Nanagua. Esto vuelve a estar igualado y se enciende la fiesta en las gradas del auriazul, la República que está de fiesta, la algarabía que se hace sentir, y ya va moviendo el 24 de septiembre, que va a buscar nuevamente el gol de la victoria, pero Nanagua está encendido, con la moral alta. Sin embargo, termina recuperando el 24 Armoa. La cobertura sensacional de Candia, va a ser saque de manos para el 24. 2-2 el partido. Qué encuentro más emocionante. La pelota larga, Esquivel que va jugando, bajaron de pecho, viene la marca de la defensa y a ver si viene la contra para Nanagua. Llegó primero el jugador del 24, la pelota que queda allí, termina agarrándola Jeremías Bogado, va Jeremías, ya jugó por este lado con Blas Rivero, el autor del gol, mete el envío largo, termina cortando Juan Barrios que ya jugó para Iván Curril que juega con su compañero, rechaza la defensa y va a ser la defensa de Nanagua, así que va a ser saque lateral para el 24 de septiembre, que va apurando las acciones. La pelota atrás para el Puchi Rojas, Víctor Rojas, que se conecta por el otro lado con Osvaldo Fernández, va dejando para Juan Barrios con el balón, va nuevamente para Fernández, que ya dejó para Brian que se complica, mano dice el árbitro, va a ser tiro libre para el 24 de septiembre, que va a tener una oportunidad para cargar en el área del conjunto rival. Osvaldo Fernández, el encargado de la ejecución, que mete el pase. Excelente la cobertura de José Ramírez. Y se viene Bogado para Nanagua. El pase interceptado por
por el jugador Carlos Rojas. Va teniendo aquí Cachito Esquivel para el 24. Infracción, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para el equipo local, que va a tener esta chance de volver a ponerse por delante en el score. Estamos llegando de a poquito al tiempo cumplido. Qué apasionante es el clásico de Rincón. Tiro libre. Osvaldo Fernández, el encargado de la ejecución. Osvaldo, el centro que queda corto, rechaza la defensa, le quedó a Brian Fernández que metió el pase, va Cachito, el remate, la pelota que se pierde por línea de fondo, va a ser saque de arco para Joan Rolón. Cuando, señoras y señores, estamos sobre 45 minutos de juego, minuto 90. Veremos cuánto adiciona el colegiado. Esto está 2-2 en la cancha del 24 de septiembre. Apasionante el clásico rinconino. Está sentido el jugador auriazul. Ingresan los camilleros. Minutos finales de este clásico. Ahí vemos a la hinchada del Nanagua, la República, como dice el trapo. Ahí se va acomodando el jugador en la camilla para retirarlo. Y me parece que vendrá una modificación en el cuadro auriazul. Saque de arco para Nanagua. Tobías Alonso, que va a salir. Sale Tobías, la pelota arriba, buscando a Echeverría, que peina de cabeza. Sin embargo, recupera el cuadro del 24. El valor en el cielo, va a pelear Portillo, que quiere, busca Portillo, presiona Armúa, rechaza aquí Sanabria, el golpe de cabeza de Echeverría, recupera el 24, Osvaldo Fernández que tiene, mete el centro buscando a Esquivel, ahí va Esquivel, alcanza, hace rebotar en la marca y va a ser tiro de esquina para el 24 de septiembre, cuando estamos sobre 47 minutos de la segunda etapa. Va a ser de las últimas ocasiones del partido. Se va de a poquito el clásico de Rincón. Tobías Alonso dando indicaciones a sus jugadores. Va a reingresar José Ramírez en Nanagua. Corner para el 24. Autoriza el árbitro. El envío. Llega el puñetazo de Tobías Alonso. Cachito Esquivel que remata y termina rechazando. En este caso era Echeverría el que despejaba. Gerardo Echeverría va a ser nuevamente tiro de esquina para 24 de septiembre. Que sigue sobre el terreno rival. Va a autorizar el árbitro. Va el envío, el golpe de cabeza defensivo. La pelota que se va perdiendo por el lateral. A ver si se viene la réplica para el cuadro auriazul. La pelota aquí termina cobrando una falta para el 24, la pelota larga para Portillo, jugó rápido el cuadro local, Portillo que aguanta, a ver hasta qué minutos se extenderá esto, la pelota atrás, va jugando el 24 que quiere, que empuja, que busca, va el golpe de pecho, infracción y tarjeta roja, señoras y señores, expulsado Sanabria, expulsado el número 19 de Nanagua. Me parece que fue Javier Sanabria. Que termina chocando, levantando un poco. Que termina impactando contra Armúa. Y se fue expulsado
el jugador de Nanagua. Con uno menos se queda el equipo auriazul para estos últimos instantes del encuentro. Se va la tarde, se va el día aquí en la cancha del 24 y también el partido. Qué apasionante fue este encuentro, a la altura de un clásico. Se va reincorporando de a poco Armoa, que quedó sentido ante esa acción temeraria del jugador de la República de Nanagua, que fue expulsado. Sanabria entonces. Cuando nos llega también información que Ribereño le ganó por 1-0 a Lucero del Alba. Se retira entonces el jugador de Nanagua expulsado. Sanabria expulsado en el auriazul y va a ser tiro libre para 24 de septiembre. Y siguen los reclamos. Va a ser tiro libre para 24 de septiembre. Me parece que va a ser la última del partido. En línea de remate Osvaldo Fernández y Brian Rodríguez. Bollo Fernández y Rodríguez. Bollo Rodríguez, que era exjugador del auriazul. A ver si se cumple la ley del ex. Últimos instantes del encuentro, del clásico. Va a autorizar el árbitro. Va Bollo. ¡Gol! Del 24 de septiembre de Rincón. Lo hizo el 4, lo hizo Osvaldo el Bollo Fernández. Se cumple la ley del ex. Tremendo zapatazo y adentro. Espectacular la ejecución. Y de esta forma el Bollo le termina dando la victoria al 24 y le pide disculpas a su antigua hinchada, le pide disculpas al público de Nanagua, porque jugó también en ese equipo y le guarda un cariño especial cuando se tiene que reanudar las acciones, porque justamente Bollo Fernández aún no había cruzado hacia su campo. Va a reponer Nanagua. Últimos instantes de este apasionante partido. Va jugando Bogado. Blas Riveros. Cuando se lanzó una silla en la cancha por parte de la parcialidad del 24. Me parece que estos comportamientos ya son antideportivos, no se debería de hacer. Se va a reanudar la acción, viene el centro de Rivero, bajaron de pecho, está, rechaza la defensa y se vienen las contras para el 24, la tiene Portillo, y va Portillo, la pelota para Iván Curril, excelente cierre de cambio, va saliendo Nanagua, va Rivero, va Blas que levanta, juega para Jeremías Bogado, va Jeremías, encara ante la marca, va Jeremías, se cae, se vuelve a levantar, sigue Bogado, va Jeremías, retrasa para Riveros, conduce el 16, el pase, buscando a Echeverría, que define, rechaza la defensa y va a ser final del partido. Lo ganó el 24 de septiembre de Rincón, que se queda con un importante triunfo aquí
en su cancha, ante su gente. Espectacular, sensacional este clásico rinconino que finaliza con un gol prácticamente de último minuto. A los 48, el gol del Bollo. Impresionante el clásico. Gran rival en la Nahua. El 24 también. Parecía que se iba a quedar todo igualado cuando Javier Sanabria cometió esa falta. Fue expulsado. Y en ese tiro libre, el exjugador auriazul, el Bollo, Osvaldo Fernández, con un exquisito disparo, le da la victoria al 24, que lo celebra con su hinchada. Y tenemos que elegir, obviamente, a una figura del encuentro. A mí me gustó mucho el juego de Carlos Duarte. También Jeremías, buen partido en la Nahua. Estos los destacados. Si vamos a elegir la figura por el equipo ganador, Óscar Esquivel marcó un gol y lo hizo de manera excelente. Y también, por supuesto, destacar el trabajo del Bollo Fernández, que marcó un golazo para darle los 3 puntos ante el rival de toda la vida del cuadro blanco y negro. Y lo festeja la gente del 24. Un partido excelente en una tarde magnífica que tuvimos el día de hoy. Aguardaremos para conversar con los destacados de este encuentro, sobre todo con la figura, y digamos que fue Óscar Esquivel. Cachito, aguardamos entonces para conversar con él. Ahí. Tony. Nos encontramos aquí en el campo de juego con Óscar Cachito Esquivel, la figura del encuentro. Hiciste un gran partido, Óscar. Primeramente felicitarte, obviamente, por el resultado. Un clásico importante ganar. Y bueno, en lo personal te destacaste con un gol, el primero en el partido. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias al equipo que se portó hoy. Un partido muy difícil, un clásico se juega así de esta manera y bueno, por suerte se nos dio los 3 puntos acá en casa.
Un rival durísimo, Nanagua, sin dudas, les complicó durante varias facetas del partido. Se pusieron por delante hasta en 2 ocasiones, hasta que le igualó Nanagua y tuvieron que esperar hasta el último minuto para ganar. Sí, sabíamos lo que Nanagua venía de ganar la primera fecha y por algo ganaron, ¿verdad? Y bueno, acá vinieron a plantarse y bueno, gracias a Dios, sobre la hora metimos ese gol y los puntos se quedan en casa. Bueno, ¿para qué apunta este equipo del 24 que tiene nombres interesantes, un plantel bastante bueno si vemos línea por línea? ¿Cuál es el objetivo grupal para esta temporada 2025? No, y así como nos pide el profe partido tras partido, creo que este grupo se merece estar arriba. Veníamos entrenando de buena manera, como te digo, partido tras partido y a ver qué pasa en los otros partidos. ¿Alguna dedicatoria para el gol? Para toda mi familia que siempre está ahí apoyándome, a mis hijos, a mi novia y a mis padres que siempre están ahí. Bueno, felicidades, Cachito, y gracias. Gracias. Ahí está entonces la figura del partido, entonces Cachito Esquivel, que es aquí poblador de la zona. Bueno, cerramos la transmisión. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros para este encuentro. También a las marcas que apoyan la transmisión. Y también pedimos disculpas a los viewers, a la audiencia, por algunos inconvenientes técnicos o de logística que tuvimos el día de hoy. Sin dudas son situaciones que se dan en este trabajo. Y bueno, sin más que agregar, nos reencontramos en la próxima ocasión. Muchas gracias, buenas noches.